Y había un siervo en la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y el rey respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Gracias a su santa palabra, Señor. Entonces, aquí vemos en el primer versículo, vamos a leer nuevamente, entonces retomemos, vamos a ir explicando la palabra de Dios expositivamente. Primer versículo dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Qué pasa ahí? Ahí tenemos tres personajes. Tenemos a David, tenemos a Saúl y tenemos a Jonatán. David, pues todos muy bien sabemos la historia de David, hijo de Isaí, el menor de 8 hermanos, quien el Señor Jehová Dios escogió dentro del pueblo para suceder al rey Saúl. Y el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Él fue desechado por Dios debido a su falta de credibilidad, de confianza. Fue un hombre bastante impulsivo, tomó muy malas decisiones y sobre todo no escuchaba la voz de Dios, sino él seguía, era su corazón y sus instintos. Dios lo desechó y nombró a David. David nació en el año 1040 antes de Cristo y murió en el año 966, vivió 74 años y fue un hombre conforme al corazón de Dios. La palabra así lo nombra en varios pasajes bíblicos. Dice que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por ese motivo, Dios escogió a David para ser rey. Recuerden que David había sido un sencillo pastor de ovejas, pero Dios lo llevó a grandes cosas por su corazón y por su fidelidad hacia él. Por supuesto, tuvo muchos errores, cometió muchos pecados, pero a diferencia de Saúl, que también los dos se equivocaron, David siempre tuvo la conciencia y, digamos, el oportuno darse cuenta que podía arrepentirse y podía ir a la presencia de Dios pidiéndole perdón por sus errores y Dios nuevamente lo reconcilió. También tuvo algunas consecuencias graves por sus pecados, pero al final de todo él venció y Dios pues seguramente lo tiene en su santa gloria. ¿Quién fue Jonatán? Jonatán fue un príncipe del reino de Israel, era hijo de Saúl. Recordemos que Saúl, como lo dijimos, era el primer rey de Israel. Y entre Jonatán y David existía una gran amistad, ya lo vamos a ver más adelante. Seguimos en ese versículo, dice, yo haré misericordia por amor de Jonatán. ¿Por qué David decía que haría misericordia? Él lo decía porque en esa época era costumbre en los reyes de Oriente que el rey que quedaba mandando o quedaba gobernando mandaba eliminar a todos los descendientes
de los reyes anteriores, con el fin de establecer su reinado y que no fuera a ser derrocado. Por esa razón, David tuvo misericordia o quería hacer misericordia por amor de Jonathan a los descendientes del rey Saúl, que había sido el primer rey. ¿Qué pasa ahí? Vemos que ahí va a haber un pacto entre Jonathan y David, y eso se encuentra en 1 Samuel capítulo 20, versículo 8, dice lo siguiente: harás pues, dice David, le dice a Jonathan en ese pasaje, eso es 1 Samuel, es un libro más atrás del que estamos leyendo, y es cuando David todavía no era rey y vivía bajo el servicio de Saúl. Y ellos dos, el hijo de Saúl, Jonathan y David, hicieron una gran amistad, un gran pacto de amor. Y entonces David le dice a Jonathan, ese es el contexto: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho es entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y más adelantico, en el mismo capítulo 20, del versículo 14 de 1 Samuel, Jonathan le dice a David: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Y ahí está la clave de ese pacto. Ya cuando eso, ya había muerto Jonathan, cuando David, en este primer versículo que estamos leyendo, pregunta por algún descendiente de la casa de Saúl. Y acordándose del pacto que había hecho, pacto de amor y amistad, que David había hecho con Jonathan en el capítulo que estamos leyendo en 1 Samuel. Vamos al versículo 2 y seguimos poniendo la palabra y escudriñando las escrituras. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Entonces aquí la escena es, pues ya David ya es rey, ya dice ahí en ese pasaje de la Biblia que él ya había eliminado a todos sus enemigos y que de cierta manera el reino de Israel estaba gozando de paz y tranquilidad. Y en ese momento David se quiere ocupar de la promesa que le hizo a su amigo Jonathan, y es cuando manda a llamar a este siervo Siba, que había servido en la casa de Saúl, había sido un siervo del rey Saúl, que seguramente él conocía a alguien, algún descendiente de él, y él se presenta ante David. Versículo 3. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces vamos a leer 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor: y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Entonces aquí nos están contando que cuando Saúl salió con sus 3 hijos, uno de ellos Jonathan, a la batalla contra los filisteos, ellos en esa misma batalla murieron todos, murió Saúl y sus 3 hijos. Y cuando llega la noticia a la casa de Saúl, o a la casa de Jonathan mejor, la nodriza, la niñera, recuerden que era una familia real, era gente que era adinerada, que tenía poder, que estaban al frente de un país, era la realeza. Y de hecho Mefiboset, como se llama aquí, el heredero o el hijo de Jonathan, o sea, el nieto de Saúl, estaba esperando recibir también en algún momento ese reino. Y del afán la niñera cogió al niño y tenía 5 años Mefiboset, cuando lo alzó se le cayó y el niño quedó lisiado de los pies, quedó inválido, quedó discapacitado. Sigamos leyendo, versículo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está ese hijo de Jonathan? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ese es el versículo 4 del pasaje clave que estamos leyendo, central del capítulo 9 de 2 Samuel.
Entonces, aquí hay varias cosas que resaltar. Primero es que Mefiboset vivía en Lodebar, y Lodebar era un pueblo que quedaba, dice ahí en Wikipedia, que Lodebar quedaba a 13 kilómetros cerca del mar de Galilea y era un lugar apartado y era un lugar desértico, era un lugar inhóspito. De hecho, Lodebar tiene dos significados, uno es tierra sin pasto y el otro es no palabra, no hay palabra. En Lodebar, ¿qué pasaba? Cuando hablaba de que había tierra sin pasto, el nombre de Lodebar hace referencia a eso. Recuerden que el pasto es el alimento para las ovejas. Y Dios hace una analogía de nosotros los hijos con las ovejas o el ganado como tal de las ovejas. Y eso hace que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios. Los hijos nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si en esa tierra Lodebar no había pasto, y también significa la palabra Lodebar no palabra, quiere decir que allá no llegaba la palabra de Dios. Allá la gente era, en ese lugar llegaban todos los desterrados, los perseguidos por la justicia, los enfermos, los leprosos, los inválidos, todas las personas no deseadas de la sociedad, allá llegaban a Lodebar, allá aterrizaban. Y allá era donde vivía Mefiboset, en Lodebar. Leamos el versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Observe que como Lodebar era una tierra árida y desolada, y el rey David, ¿dónde vivía? El rey David vivía en Jerusalén. Jerusalén, donde estaba la capital del reino de Israel, quiere decir ciudad de la paz. Y recuerden que el Señor Jesús, cuando partió, prometió llevarnos a hacer morada con él. Y en Apocalipsis hay unos pasajes, unos versículos donde habla de la gran ciudad, de la ciudad santa o la gran Jerusalén, que descenderá del cielo. Esto ya es al final de los tiempos. Y esa va a ser nuestra morada eterna o celestial, estar al lado de nuestro Señor, disfrutando de su reino en la ciudad, en la gran Jerusalén. Entonces, aquí empezamos a encontrar una analogía muy bonita acerca de cómo esta historia nos ilustra el plan de salvación que Dios hizo a través de Cristo. Y lo vamos a ir mirando, desarrollando el capítulo y vamos a ir encontrando el paralelismo entre lo que se enseña en esta historia, que es una historia de amor, es una historia de amistad, pero es una historia de restitución, es una historia de redención, y es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, concluyendo este versículo, todas las bendiciones del reino que gozaba el rey David con toda su corte y todas las personas que vivían con él, cuando David mandó llamar a Mefiboset, vamos a ver qué pasa, pero existía la posibilidad de que de alguna manera Mefiboset se fuera a beneficiar de esas bendiciones. Seguimos leyendo el capítulo 9 de 2 de Samuel, que es nuestro capítulo guía, y vamos al versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Observe dos cosas acá. Mefiboset tenía miedo del rey David porque él estaba pensando que él iba a morir, ¿sí? De alguna manera Mefiboset estaba rogando por su vida cuando se postró delante del rey, porque él sabía lo que se acostumbraba, como decíamos al principio en Oriente, que el rey actual eliminaba a todos los descendientes del rey anterior. Entonces él tenía, porque era cultural incluso eso, claramente pues ante los ojos de Dios no creo que haya estado bien, pero así se hacía. Y la segunda observación de este versículo es que el rey David llamó a Mefiboset por su nombre. Y eso es algo que a mí me impacta porque cuando ustedes o a nosotros nos llaman por nuestro nombre, uno se siente bien, ¿no? Uno dice, bueno, aquí está, aquí me están teniendo en cuenta, bueno, saben mi nombre, de alguna manera uno se siente como reconocido, como que
tiene valor, te da de alguna manera cierto estatus que te llamen por tu nombre. El rey David, cuando llamó a Mefiboset a su presencia y él se postró, lo llamó por su nombre, le dijo Mefiboset, y él respondió, aquí tu siervo. Bueno, y qué más aún que a uno lo llame por su nombre un rey, ¿no? Mayor mérito, digamos, tendría uno que, oiga, pero ¿usted de dónde me conoce? Sí, porque David no conocía a Mefiboset, de hecho mandó llamar a Siba, que había sido un siervo de Saúl, para preguntarle si conocía a alguien descendiente de Jonatán, su amigo. Entonces David no conocía a Mefiboset. Seguramente Mefiboset claramente sí había oído del rey, con toda seguridad. Aquí es bueno traer el significado de Mefiboset. Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Tremendo nombre, ¿no? Qué carga para este muchacho, este joven que pudo haber sido el heredero de un reino por su abuelo Saúl y viene a ser el que esparce vergüenza. Inválido de los dos pies, viviendo en Lodebar, desterrado, seguramente sin esperanza, sin ilusiones, sin estar esperanzado en que algo distinto podría venir. Nunca se imaginó que el rey lo mandaría a llamar. Pero veamos qué pasó. Versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Estoy en el versículo 7. Te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y te comerás siempre a mi mesa. Ahí llama a Saúl el padre de Mefiboset, pero realmente es el abuelo. Lo que pasa es que culturalmente los judíos estaban hablando ahí de la genealogía, pero realmente era el abuelo. Y dice que tú comerás siempre a mi mesa. Observe aquí varias cosas. Primero, como decía, David no conoce a Mefiboset, pero hace misericordia por amor de Jonatán, su padre. Y aquí hay un paralelismo muy bonito con lo que Dios ha hecho con nosotros. El Salmo 136 en el versículo 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Observen cómo de alguna manera empezamos a encontrar cómo el rey David podría estar representando a Papá Dios o a Dios Padre, o sí, al Padre Celestial, y está haciendo misericordia de Mefiboset, quien realmente no lo merecía, no tenía por qué recibir misericordia. Y Dios es tan grande que hace misericordia de cada uno de nosotros. Y dice, y te devolveré todas las tierras de Saúl, eso es restitución. El hombre perdió todo en el pecado de Adán y Eva en el huerto, perdimos todo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros teníamos una herencia muy bonita por medio de cuando Dios nos crió en el huerto del Edén, Adán y Eva, pues, y ellos pecaron y fueron destituidos, fueron sacados del paraíso, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero acá viene a colación en el sentido de que Dios, o en este caso David, está restituyendo a Mefiboset de lo que alguna vez le perteneció. Y nosotros también como hijos de Dios que hoy día somos, gracias a Jesucristo, pero inicialmente nuestros primeros padres, Adán y Eva, tenían todos los privilegios del Edén, del paraíso, pero ellos perdieron de todos esos privilegios debido a su pecado y fueron sacados del paraíso. De hecho, encontraron la muerte. Parece ser que el hombre no iba a morir, pero debido a eso, pues llegó la muerte, ¿no? Por el pecado. Entonces, aquí hay restitución. El hombre de David le está diciendo a Mefiboset, te devolveré todas las tierras de Saúl. Y tú comerás siempre a mi mesa. El comer, el cenar representa comunión. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, el sentarse a la mesa con alguien, si ustedes se dan cuenta en las familias o cuando uno quiere un invitado especial, traerlo, uno que le hace una invitación a una cena. A la esposa en un aniversario, ¿a dónde la lleva? A cenar. Bueno, cuando se podía ir a los restaurantes. Pero a lo que el punto aquí es que la cena representa comunión. Cuando tú te sientas con tu familia a cenar, a comer, están todos hablando, estamos teniendo tiempo que de pronto dentro del día no hemos podido compartir y empezamos a, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas con esto? Lo otro. Y tenemos comunión unos con otros.
Así mismo, David le dice a Mefiboset, y tú comerás siempre a mi mesa, porque le está diciendo, yo quiero que tú tengas comunión conmigo, yo quiero que tú me conozcas y yo quiero conocerte más a ti y quiero que compartamos momentos especiales en la mesa del rey. Entonces, imagínense esta condición de este hombre después de estar en lo de Bar, inválido y todo, y venir a sentarse a la mesa del rey. Yo creo que este hombre estaba con la boca abierta, atónito, pensando, Dios mío, ¿todo esto será cierto? ¿Será que sí? Bueno, vamos al versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mira, aquí hay algo curioso. Aquí Mefiboset cuando dice un perro muerto no quiere decir que él tenga baja estima o que esté, seguramente estaba muy dolido su orgullo y su dignidad, pero aquí él no está manifestando baja estima. Lo que Mefiboset realmente está manifestando es que está reconociendo su condición de no ser hijo de Dios, o sea, no ser parte del reinado de David. Entonces él dice es un perro muerto. Fíjese que en Mateo capítulo 15, versículo 26, la mujer de la fe cananea, o la fe de la mujer cananea, hay una historia muy bonita que nos ilustra mejor este pasaje. Cuando la mujer cananea se acerca a Jesús pidiendo la ayuda porque su hija estaba enferma, y el Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, la mujer le respondió, le dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, fíjese acá que el reconocimiento de Mefiboset es, yo soy un perro muerto. Y yo les quiero invitar a ustedes a reflexionar haciendo el paralelismo que les conté con la salvación de Cristo. Dime tú, ¿cómo éramos nosotros antes de conocer a Jesús? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Dónde estábamos? ¿De dónde nos trajo el Señor? Y seguramente podríamos exclamar lo mismo que dijo Mefiboset. Yo por lo menos yo lo haría. Yo era un perro muerto. Así de sencillo. Yo no tenía esperanza. Vivíamos en lo de Bar. Todos los hombres que están sin Jesús y que no han reconocido al Salvador están viviendo en lo de Bar. No importa qué tan buenos o qué tan malos o qué regulares hayamos sido. Todos sin Cristo estamos fuera de Jerusalén viviendo en lo de Bar, viviendo en tierra de dolor, viviendo apartados de Dios, lisiados por el pecado, muertos en vida, como el perro muerto que declaró Mefiboset acá. Versículo 13, ahí me adelanto ya, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Cuando el capítulo 9 al final, en el versículo 13, nos recuerda o resalta que estaba lisiado de ambos pies, tiene una finalidad esto, y la finalidad es que recordemos siempre de dónde el Señor nos trajo y dónde nos sacó. Que estemos siempre conscientes de que nosotros, quiénes éramos cuando estábamos sin Dios. Y por eso en este versículo resalta y estaba lisiado a ambos pies. A ver, Mefiboset ya había sido restituido, ya el rey lo había vuelto a recibir en su propio palacio, estaba viviendo con él, estaba gozando de todas las bendiciones del reino, estaba comiendo a su mesa, había sido restituido en unos capítulos antes. Todas las tierras le habían sido devueltas, las que le pertenecían a su abuelo Saúl y a su padre Jonatán. Pero aquí vuelve y resalta que estaba lisiado a ambos pies. Eso es para que no se nos olvide que nosotros también hemos sido rescatados como Mefiboset. Fue rescatado por el rey David, nosotros fuimos rescatados por el rey de reyes y señor de señores, el Señor Jesucristo. Y él fue el que nos permitió nuevamente volver de lo de Bar para ser salvos en la tierra de Jerusalén, como le pasó a esta bonita historia. En Efesios capítulo 2, versículo 1, nos dice la Biblia, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que curioso la palabra del Señor tan bonita que es y cómo toda la Biblia es concordante, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y cómo la Biblia misma se explica y nos va llevando de versículo en versículo, dándonos más aclaraciones acerca del plan de salvación, porque toda la Biblia
de Génesis a Apocalipsis habla y apunta a Jesucristo y al plan de salvación. Esa es la verdad, el verdaderamente objetivo de la palabra de Dios. Y entonces entro a concluir y he sacado 5 puntos ya para sacar finalmente la enseñanza, y es, esta historia, como bien lo decimos, ilustra el plan de Dios por medio de un pacto. Como David y Jonathan hicieron un pacto, como lo leímos en 1 Samuel, Dios Padre y Dios Hijo hicieron un pacto. ¿Dónde está eso? Salmo 2, versículo 7. Y ese pacto es de redención. Dice la palabra del Señor, Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está hablando Dios Padre, está hablando Jesucristo, y están hablando que el Padre le prometió al Hijo las naciones por herencia. Versículo 8 del mismo Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Fíjense que aquí hay un pacto entre Dios Padre y Dios el Hijo, y el Salmo 2 lo muestra claramente. Si usted quiere, léalo en casa con detenimiento y pídale al Espíritu Santo que nos ilumine a todos para que lo podamos entender, porque es así. Y ese pacto es un pacto que hizo el Padre y el Hijo tal vez desde la fundación del mundo. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el plan de Dios ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Eso no fue que, ay, es que fracasó la ley de Moisés, entonces, hijo, ve tú y hazte hombre y muere en una cruz para salvar a los hombres, porque la ley de Moisés no fue suficiente, no la pudieron llevar. No, el plan de salvación para la venida de nuestro Salvador Jesús, encarnado en hombre, ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo entre Dios Padre y Dios Hijo. Y así fue como Mefiboset y Jonathan y fue rescatado, perdón, por el pacto que tuvo David y Jonathan. Otra cosa curiosa es que si ustedes se han dado cuenta, ¿quién buscó a Mefiboset? Realmente Mefiboset no lo buscó el rey directamente, o sea, él no fue y dijo, ay, yo quiero que me vea el rey. No, para nada. Fue David el que buscó a Mefiboset. Fue David. Y así es como Jesús hizo con nosotros. De la misma manera. Hay un micrófono por ahí, porfa, Richard, ¿me ayudas a mirar? David el rey como Jesús hizo con nosotros. En Juan capítulo 15, versículo 16, dice la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Fíjese que Mefiboset no hizo absolutamente nada para recibir todo lo que recibió. No merecía tampoco recibirlo. Pero David, el rey, en su misericordia, lo quiso hacer. Así igual Dios hizo con nosotros. Usted y yo no merecemos la salvación, no la merecemos. No hemos hecho nada para ganárnosla. No importa qué tan buenos o qué tan malos hayamos sido, ninguno. Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces, nosotros recibimos por gracia, porque solamente Dios, acordándose de ese pacto que hizo con su Hijo, por esa gracia y por ese amor que el Dios Padre le tiene a su Hijo Jesús, así como David se acordó de Jonatán y el pacto que tuvo, es la manera como Dios nos buscó y nos llamó. Y nosotros pudimos, los que hemos atendido el llamado, a decir, sí, Señor, aquí estoy. Estoy un perro muerto, como dijo Mefiboset, se tiró, se postró, se reverenció delante del rey, se arrepintió y pidió perdón por todas sus iniquidades, todos sus pecados, y fue restituido y fue convertido a un nuevo hombre. Así somos nosotros con Dios. Dios hace de nosotros nuevas criaturas. Una tercera conclusión, somos discapacitados espiritualmente y muertos por nuestros pecados. Otra, es un pacto de la gracia, pues no merecemos nada como Mefiboset, somos salvos por fe y no por obras. La palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El Señor no nos llamó a nosotros para condenación, sino para salvación. Pero debemos nosotros estar atentos al llamado, poderlo responder y poder nosotros decir,
sí, atiendo ese llamado y puedo yo recibir su salvación. Y la última conclusión es, el Señor nos permite ser parte de su gloria, como David a Mefiboset le permitió disfrutar de su reino. Vamos a recibir una herencia. Romanos 8, versículo 17, dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Si somos hijos de Dios, nosotros que alguna vez éramos hijos de ira, y hoy fuimos reconciliados con Dios por medio de la sangre del Cordero, por medio de su Hijo amado Jesús, por medio de ese pacto en la sangre de Cristo, hemos sido reconciliados, hemos sido llamados hijos de Dios. En la palabra en Juan dice, mas a todos los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dios nos ha llamado nuevamente y nos ha reconciliado, nos ha adoptado como sus hijos y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, con su Hijo amado, del Rey de Reyes. Y gracias a esa reconciliación, podemos hoy nosotros disfrutar de la promesa y la esperanza de saber que aunque estemos de paso en esta tierra y estemos pasando tribulaciones, pasando angustias, pasando temores, desdichas y también cosas buenas, algún día cuando toda esta vida se nos acabe a ustedes, a nosotros, no sabemos si al tiempo Dios nos llamará primero a uno o a otros, pero cuando estemos delante de la presencia de Dios, podremos estar dignos de saber que hemos sido limpiados con la sangre del Cordero y que solamente por medio de él hay salvación. La palabra de Dios dice que existe solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto quiere decir que la única manera de llegar a ser salvos es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera de hacerlo. Cuando el Señor nos llame y demos cuentas a Él, el Señor nos va a mirar a su Hijo y va a decir, gracias al sacrificio de amor que tú hiciste en la cruz, por las llagas que tienes en tus manos, en tus pies y en la llaga en su costado, y toda la sangre que derramaste, porque dice que derramó hasta la última gota, y tu cuerpo que entregaste en la cruz, este hombre que está aquí adelante mío, que es pecador, muy pecador, que ha cometido miles de errores, como toda la humanidad lo ha hecho, porque no hay uno solo que no peque, es salvo, porque tú moriste por él. Entonces el Señor nos dirá, entra al gozo de tu Señor. Siervo fiel y bueno, entra al gozo, pero no porque seamos buenos o fieles, sino porque Jesús nos ha justificado. Entonces, esta es la conclusión. Quiero darle la gloria a Dios por su mensaje, porque es la palabra de Él, no es la palabra de Freddy, no es la palabra de ningún hombre. Y pido a Dios que Él nos ayude para entenderla, para que la podamos recibir, la podamos asimilar y que sea vida para nosotros, como dice, y sea alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Entonces les voy a invitar a orar. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche, porque tú, Señor, haces todo nuevo. Padre, gracias por la oportunidad de escudriñar tus escrituras. Gracias, Señor, por poder recibir el mensaje que tú traías hoy para todos. Te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, que podamos nosotros entender ese plan de salvación que tú tienes con nosotros, Señor, y que hoy por medio de la lectura que hicimos de tu palabra y el ejemplo de David con Mefiboset, asimismo, Señor, tú nos has recibido en tu reino, Señor, no merecíamos nada, éramos lisiados por el pecado, Señor, muertos en vida, pero tú, Señor, nos has traído de muerta vida y nos has permitido, Señor, nacer de nuevo, Padre amado. Así como dice tu palabra, Señor, salvos por gracia somos, Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por la fe que tenemos en ti, que somos salvos, que tú, Señor, siempre nos puedas permitir, Señor, gozar de tu salvación, la cual es ya, Señor, el reino de los cielos ya está aquí, y que podamos vivir confiados y en esperanza, Señor, de que tú sabrás siempre, Señor, llevarnos y guiarnos, Señor, por el camino correcto, por el camino angosto y la puerta estrecha, Señor, que conduce a la salvación. Te damos la gloria a ti y te doy gracias por todas las personas que se reunieron esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén.